El día de hoy, el grupo número 4 y número 7 de bioquímica de la sección B, venimos a pensarles nuestro mapa metabólico. Para ello tenemos que saber qué es el metabolismo. El metabolismo no solamente ingerir alimentos, sino que va más allá de eso. Empieza desde que nosotros ingresamos los alimentos a nuestra boca y los empezamos a triturar. En ese momento, nuestro cuerpo empieza a secretar enzimas, las cuales ayudarán a la degradación de esos alimentos. Después de haberlos triturado, los deglutimos y se dirigen hacia el estómago. Ya en el estómago pasan al intestino delgado. Y en el intestino delgado, que está compuesto de microvellosidades, los cuales nos ayudan a obtener los nutrientes de esos alimentos y los envía hacia la sangre, donde como nuestra sangre circula por todo nuestro organismo, estos nutrientes empiezan a entregarse a todas las partes del organismo. Hay que saber que existen 4 tipos de moléculas, los cuales son los lípidos, las proteínas, los carbohidratos y los ácidos nucleicos, que estos se obtienen desde la alimentación y metabolización. Hay que saber también que el metabolismo se divide de 2 maneras, las cuales son el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es el proceso en el cual se degradan moléculas más grandes a moléculas más pequeñas. Esto con la finalidad de poder extraer esa energía de los alimentos o de esas biomoléculas para utilizarlas en la célula. Y tenemos el anabolismo, que el anabolismo es cuando va desde moléculas más pequeñas a moléculas más grandes. Bueno, continuando con la glucólisis, este es un proceso en el cual la glucosa se degrada para convertirse en moléculas más pequeñas para obtener la energía de ellos. En este caso, nuestro producto sería el piruvato, donde se utilizará en otra vía. Bueno, iniciando con que la glucosa ingrese a nuestras células, lo que no tiene que pasar es que la glucosa salga de ella, por lo que se utiliza una hexocinasa para fosforilizar esta glucosa y la convierte en glucosa 6-fosfato. Luego la glucosa 6-fosfato tiene que pasar a fructosa 6-fosfato por la fructosa isomerasa, para luego pasar por una fructosa sinasa que la convierte en fructosa 1,6-bifosfato. Luego de este proceso llega otra enzima, la fructosa 2,6-bifosfato, para convertir esta molécula en 2 distintas, que la primera sería gliceraldehído 3-fosfato y la otra es la hidroxacetona fosfato. La que tenemos que cambiar aquí es la hidroxacetona fosfato, la cual la vamos a convertir a gliceraldehído 3-fosfato por medio de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Luego aquí empieza nuestro paso para la ganancia de energía. El gliceraldehído 3-fosfato se convierte a 1,3-bifosfoglicerato. Luego de aquí pasa a 3-fosfoglicerato y por medio de una enzima que sería la fosfoglicerato mutasa se convierte en 2,6-fosfoglicerato. Luego pasa a fosfoenolpiruvato por la enolasa, para por último pasar a piruvato por la piruvato sinasa, donde se genera una molécula de ATP en esta parte. Continuando con la vía pentosa-fosfato, que esta es una vía la cual es alternativa a la degradación de la glucosa, el cual nos da 2 productos, que sería la formación de ADP-NADH y la formación de ribosos, las cuales explicaremos ahorita. Bueno, iniciando tenemos que la glucosa debe de entrar a la célula y en el mismo proceso se tiene que utilizar una hexocinasa para que esa se convierta en glucosa 6-fosfato, para que no salga de la célula. Luego se convierte a 6-fosfogluconolactona por medio de la ribosa 5-fosfato cetoisomerasa. Luego este 6-fosfogluconato pasa a fosfogluconato A por medio de la gluconolactona hidrolasa. Aquí se ingresa una molécula de agua hacia la molécula, que se convierte en 6-fosfogluconato. Este 6-fosfogluconato debe de pasar por la 3-cetogluconato para convertirse en
ribulosa 1,5-fosfato. Luego aquí empieza nuestra fase reversible o no oxidativa, donde se divide esta ribulosa 5-fosfato en 3 moléculas, en las cuales son la chirulosa por medio de la chirulosa 5-fosfato por medio de la ribulosa 5-fosfato primerasa. Luego esta chirulosa pasa a glicaldehido 3-fosfato por la transcetolasa, para luego pasar a fructosa 6-fosfato por la transaldolasa. Bueno, ahora tenemos que la otra ribosa 5-fosfato llega por la sintasa de pirofosfato para que se agreguen 2 moléculas de fosfato hacia la ribosa. Luego se convierte a cetotulosa 7-fosfato. Luego pasa por la transaldolasa para convertirse en glicaldehido 3-fosfato. Para de último tener nuestra última molécula de ribosa, de la cual empieza aquí y pasa por una transaldolasa, nuestra ribosa 5-fosfato, para convertirse en glicaldehido 3-fosfato, donde tenemos como resultado una molécula de glicaldehido 3-fosfato y 2 moléculas de fructosa 6-fosfato. Siguiendo con la glucogenólisis, que esta es la creación de glucógeno. Bueno, tenemos que empezamos con la glucosa 6-fosfato, que debe pasar a glucosa 1-fosfato por medio de la fosfoglucosa mutasa. Luego de esta glucosa 1-fosfato pasa a uridina difosfato de glucosa por medio de la uridina de difosfato de glucosa pirofosforilasa. Luego, la uridina difosfato de glucosa tiene 2 reacciones, la cual es una con la glucogenosintasa para crear enlaces alfa 1,4, y luego puede reaccionar también con la enzima de ramificación para así crear enlaces 1,6. Ya aquí estos enlaces ya son considerados glucógenos. Bueno, ahora siguiendo con la glucogenólisis, que es el proceso en el cual el glucógeno se degrada. Aquí tenemos que el glucógeno puede irse a 2 vías, en la cual sería en la glucosa 1-fosfato y en otro lado sería de los enlaces 1,4 a 1,6 para luego convertirse en glucosa. Bueno, nuestra glucosa 1-fosfato debe de convertirse en glucosa 6-fosfato por medio de la fosfoglucomutasa. Luego de que pasa a glucosa 6-fosfato, esta se vuelve a degradar por medio de la glucosa 6-fosfatasa. Y aquí nos da el resultado de que la glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa más fosfato inorgánico. Continuando, tenemos una fruta de vital importancia a la hora de mantener los niveles de glucosa en sangre a la hora del ayuno o el ejercicio, lo que se conoce como la gluconeogénesis. Su nombre quiere decir la creación de glucosa nueva. Esta va a utilizar la misma ruta metabólica que la glucólisis, a diferencia de que la gluconeogénesis va a empezar donde la glucólisis termina y va a terminar donde la glucólisis empieza. Esto empieza cuando el piruvato entra a la mitocondria y se convierte en oxaloacetato gracias a la piruvato carboxilasa. Luego el piruvato se va a transformar en fosfonol piruvato gracias a la fosfonol piruvato carboxitinasa. A medida de que esto transcurra se va a ir transformando, es decir, el fosfonol piruvato se va a transformar primero en 2-fosfoglicerato, luego en 3-fosfoglicerato, siguiendo con 1,3-bifosfoglicerato, luego gliceraldehído 3-fosfato hasta llegar a la fructosa 1,6-bifosfato. Durante esta etapa se va a utilizar varias moléculas de ATP y NADH ya que necesita de bastante energía. Luego la fructosa 1,6-bifosfato
se va a transformar en fructosa 6-fosfato gracias a la enzima fosfofructoquinasa. Esta ruta se va a dar especialmente en el hígado, aunque en menor medida también se puede dar en los riñones. Entonces, en estos órganos, la fructosa 6-fosfato se va a convertir en glucosa 6-fosfato gracias a la fosfofructosa. Y por último, la glucosa 6-fosfato se va a convertir en glucosa libre lista para salir a la sangre. Continuando, tenemos el ciclo de Krebs, o también llamado conocido como el ciclo del ácido cítrico o el ciclo del ácido tricarboxílico. Este de igual manera ocurre en la mitocondria y nos ayuda a transformar los nutrientes en energía utilizable, como lo sería el ATP, o en otras moléculas para diferentes reacciones. Bien, para empezar tenemos que tener en cuenta que el piruvato se va a transformar en acetil-CoA. Y esta misma molécula, al unirse con el oxalacetato, nos va a dar citrato, gracias a la enzima citratosintasa. Luego acá ya ocurre lo que es el ácido cítrico y de ahí el nombre de esta ruta. Continuando, tenemos que el citrato se transforma en isocitrato gracias a la enzima aconitasa. Como pueden ver, acá solo hay una reacomodación de la reacción. El isocitrato se transforma en alfa-cetoglutarato gracias a la isocitrato deshidrogenasa. Acá se libera un poco de CO2 y se obtiene una molécula de NADH, que esta molécula contiene energía. Luego el alfa-cetoglutarato se transforma en succinil-CoA gracias al alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. De igual manera, acá se libera CO2 y se obtiene más NADH. Continuando, tenemos que el succinato-CoA se transforma en succinato gracias a la enzima succinato-tionasa. Esta reacción es de vital importancia, ya que acá se obtiene la primera molécula de ATP. El succinato se transforma en fumarato gracias a la enzima succinato deshidrogenasa. Esta reacción también tiene bastante importancia, ya que acá se obtiene FADH2. Continuando, tenemos que el fumarato se transforma en marato gracias a la fumarasa, y esta reacción, al igual que la segunda reacción, solo habrá una reacomodación de la misma. Por último, tenemos que el malato se transforma al oxalacetato gracias al marato deshidrogenasa. Acá también se obtiene una molécula de NADH y se obtiene lo que es el oxalacetato, que es lo que se necesita para que el ciclo se vuelva a realizar. Por último, hay que tener en cuenta que cada molécula de piruvato nos brinda 2-acetil-CoA. Entonces, el ciclo va a girar 2 veces por cada molécula de glucosa. Continuando, tenemos la cadena respiratoria, también conocida como cadena transportadora de electrones. Esta de igual manera ocurre en la mitocondria, aunque para ser más precisas, en la cresta mitocondrial, como pueden ver esta parte gris ahí. Esta cuenta con 4 complejos que nos va a ayudar a movilizar los electrones a través de ellas, y con 2 transportadores, como lo sería la coenzima Q y el citocromo C. Bien, para este proceso vamos a necesitar las moléculas que vienen del ácido cítrico, como lo sería el NADH y el FADH2. El NADH va a venir al complejo 1, y a medida de que vaya a pasar a unirse a la coenzima Q para luego irse al complejo 2, va a liberar 2 iones de hidrógeno. Al igual, a la hora de los electrones llegar al complejo 3, va a liberar 2 hidrógenos de igual manera. Luego se va a unir al citocromo C para transportarlos al complejo 4, liberando al mismo tiempo 4 iones de hidrógeno. Acá, en el espacio intermembranoso, se va a formar un fuerte gradiente de concentración debido a todos los hidrógenos que han venido de la matriz mitocondrial, y esto nos va a ayudar a activar el ATP sintasa que se encuentra adherida a la membrana mitocondrial. Entonces, por cada molécula de ATP va a liberar 3 ATPs, ya que cada molécula de NADH va a liberar 6 hidrógenos. Y se necesitan 2 hidrógenos para liberar un ATP.
El mismo proceso ocurre con la molécula de FADH2, exceptuando que esta empieza cercano a la coenzima Q y que se necesitan y que solo una molécula de FADH2 ya no va a dar los 3 ATP, sino 2 ATP. Continuando con lo que es la degradación de aminoácidos, para facilitar la explicación de esta misma lo vamos a dividir en 2 etapas. La primera etapa, que es la eliminación del grupo amino, es acá donde vamos a necesitar la transaminación y la desaminación. Y en la segunda etapa, que es el ciclo de la urea, que es gracias a esta vía que se va a eliminar el nitrógeno. Bien, empezamos con que el aminoácido, en este caso el aminoácido, va a donar su grupo amino y se va a unir al alfa-cetoglutarato para convertirlo en el N-glutamato. A este punto el aminoácido original ahora es alfa-cetoácido. Luego el glutamato va a liberar su grupo amino convirtiéndolo en amoníaco gracias a la enzima glutamato deshidrogenasa. Pero como el amoníaco es tóxico, no se puede liberar, entonces se va a unir a CO2 y a 2 moléculas de ATP para convertirlo en carbonil fosfato gracias a la enzima carbonil fosfato sintetasa 1. Luego, el carbonil fosfato con la unión de la L-ornitina se va a transformar en L-citrulina. Luego, el L-citrulina se va a transformar en arginina succinato gracias a la enzima arginino-succinato sintetasa, y esta reacción va a necesitar aspartato y ATP. Luego la arginina succinato se va a transformar en arginina y también nos va a dar una molécula de fumarato que se puede ir al ciclo de Krebs. Luego la arginina se va a transformar en urea y L-ornitina gracias a la enzima arginasa. La urea se va a degradar mediante la orina y la L-ornitina, que nos dio también, se va a utilizar para volver a reiniciar el ciclo. Continuando con la metaoxidación, es el proceso por el cual los ácidos grasos se degradan para formar acetilcoenzima A, que puede ser usada en el ciclo de Krebs o en la formación de cuerpos cetónicos. Este ocurre en la mitocondria, principalmente en los hepatocitos. Los ácidos grasos en la célula entran como acilcoenzima A por la acilcoenzima A sintasa utilizando ATP. Para entrar a la mitocondria, la acilcoenzima A se transforma en acilcarnitina, que luego se vuelve a convertir en acilcoenzima A. Esta acilcoenzima A se convierte en transfenoil-CoA por la acilcoenzima A deshidrogenasa. Esta transfenoil-CoA se convierte en 3-hidroxiacil-CoA por la transfenoil-CoA hidratasa, formando la 3-cetoacil-CoA por la 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa. Este cetoacil-CoA forma una molécula de acilcoenzima A y una molécula de acil-CoA con 2 carbonos menos, catalizado finalmente por la tiolasa. Continuando con la síntesis de ácidos grasos, ocurre en el hígado, donde se almacenan como triacilgliceroles en el tejido adiposo. Esta se realiza en el citoplasma, pero como la acetilcoenzima A se encuentra en la mitocondria, se transporta por medio de una lanzadera de citratos. La acetilcoenzima A se une al oxalacetato para formar citrato por la citratosintasa. Luego sale al citoplasma, donde se divide nuevamente en acetilcoenzima A y oxalacetato por la citratoliasa. La acetilcoenzima A se convierte en malonilcoenzima A por la acetilcoenzima A descarboxilasa. Esta malonilcoenzima A se convierte en acetilo-malonilo por la malonilacetiltransilasa, que luego da como resultado la beta-cetoacetil por la beta-cetoacetil sintasa. La beta-cetoacetil, que es la enzima acetilo, se convierte en 3-hidroxiacil por la beta-cetoacil reductasa. La 3-hidroxiacil se convierte en enzima acil 2,3 insaturado por la deshidratasa. Esta da como resultado la enzima acil, que se convierte en palmito, que es el primer ácido graso por la tiosterasa. Continuando con la síntesis del colesterol, esta ocurre en el hígado cuando 2 moléculas de acetilcoenzima A se unen para formar acilcoenzima A por la acetilcoenzima A tiolasa.
A esta se le vuelve a agregar otra molécula de acetilcoenzima A para formar la 3-hidroximetilglutarid-CoA por la hidroximetilglutarid-CoA sintasa. Esto se reduce a mevalonato por la hidroximetilglutarid-CoA reductasa utilizando NADPH. El mevalonato se convierte en farnesilpirofosfato, luego a escualeno por la escualenoxidasa. Esta se convierte en ionosterol por la óxido escualeno ionosterol ciclasa y finalmente el ionosterol se convierte en colesterol. Continuando con los triacilgliceroles, estos son grasas que en los seres vivos, gracias a su temperatura, se encuentran fluidos y permiten su movimiento. Sirven como almacenamiento de energía más eficientes que los carbohidratos y su síntesis se da en el retículo endoplasmático y en el tejido adiposo, donde es más activo. Como primer paso tenemos la conversión del glicerol 3-fosfato en 1-acilglicerol 3-fosfato por la glicerol 3-fosfato aciltransferasa. Luego se convierte en 1,2-diacilglicerol por la fosfatidato fosfidrolasa, donde el fosfato inorgánico se elimina y el diacilglicerol se puede usar para la síntesis de fosfolípidos. Finalmente se agrega otro ácido graso para formar el diacilglicerol por la diacilglicerol aciltransferasa. Los fosfolípidos se encuentran presentes en todas las membranas celulares, donde se sintetizan activando la colina o la etanolamina con ATP, uniéndose a CDP y reaccionando con el diacilglicerol para formar la fosfatidilcolina o la fosfatidiletoanolamina. La cardiolipina es un fosfolípido que se encuentra en la membrana mitocondrial interna, donde se forma con el CDP diacilglicerol y es clave para la formación y estructura de la mitocondria. Continuando con el metabolismo de las porfirinas. Las porfirinas son compuestos inorgánicos cíclicos formados por 4 átomos pirólicos. Las moléculas biológicas que lo contienen son la hemoglobina, la mioglobina, el citocromo y la clorofila. La hemoglobina es una hemoproteína en la sangre que se encarga de transportar el oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. Esta está compuesta por un grupo prostético, que es el grupo hemo, y un grupo proteínico, que es la globina. Cuando la hemoglobina se descompone, la globina se degrada en aminoácidos que pueden ser utilizados para crear nuevas proteínas. El grupo hemo se degrada por la hemooxidasa en monóxido de carbono, hierro ferroso y biliverdina. El hierro se une a la transferrina que lo transporta a la médula ósea roja para participar en la eritropoiesis, o puede ser almacenado en el hígado cuando se une a la ferritina. La biliverdina a través de la biliverdina reductasa se convierte en biliverdina no conjugada y la albúmina la transporta fuera del hígado, ya que esta es insoluble y se conecta con la UDP glucoroniltransferasa. La biliverdina a través de la biliverdina reductasa se convierte en biliverdina no conjugada. La albúmina la transporta al hígado, ya que esta es insoluble, y ahí se conjuga con la UDP glucoroniltransferasa. La biliverdina no conjugada se secreta en el intestino, donde las bacterias la convierten en urobilinógeno. El 80% se convierte en estercobilina, que es el que le da el color característico a las heces, el 18% regresa al hígado y el 2% se secreta como urobilina en la orina, que es el que le da el color característico. Bueno, esta fue la presentación de nuestro mapa metabólico y gracias por su atención.